También llamado melocotonero, es una de las especies frutales más populares que se cultivan en las zonas templadas de todo el mundo. Gracias al continuo trabajo de mejoramiento genético, ha evolucionado muchísimo desde su estado silvestre hasta nuestros días. Es el frutal con mayor número de variedades, apareciendo constantemente nuevos cultivares con mejores características, especialmente en su fruta. En Colombia, la variedad de duraznos conserveros que ha tenido mejores resultados ha sido el durazno dorado, jarillo, gran jarillo, entre otras. En las variedades que no son conserveras en Colombia está toda la colección de duraznos producidos en la Universidad de la Florida, como son los que tenemos en este huerto. Acá tenemos variedad diamante, tenemos una variedad que se llama Royal Queen, otra variedad que se llama Tropical Beauty. Y fuera de esas variedades hay muchísimas que hemos probado acá en el huerto. Estas son más de 50 variedades que han sido evaluadas con relación a las necesidades que tienen de frío invernal. Las variedades que tienen menos de 50 o 100 horas de necesidad de frío invernal son variedades de muy bajo requerimiento de frío y son perfectamente cultivables en regiones como la sabana de Bogotá, Villa de Leyva, climas de Santander, de alturas de entre 1800 y 2200, 2300 metros. Y este huerto está ubicado en Villa de Leyva, municipio colombiano perteneciente al departamento de Boyacá. Se encuentra a unos 2100 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura entre los 17 y 20 grados centígrados. Las otras variedades son más adaptables a climas con alturas de alrededor de 2400, 2600 metros. Entre más alto se siembre los duraznos, más frío invernal van a tener y eso les puede ayudar a brotar mejor. Pero también los duraznos van a ser de menor calidad porque van a tener menos cantidad de azúcares y van a desarrollar menor tamaño, ya que la fotosíntesis allí es mucho más reducida. La elección del sitio determinará la productividad y la calidad de la fruta cosechada, así como el comportamiento del huerto. Dentro de la elección del sitio se debe analizar el abastecimiento hídrico, teniendo en cuenta que este cultivo se realiza principalmente bajo riego, el clima del lugar, el suelo y la calidad del agua. El objetivo de un buen diseño de plantación es la eficiente utilización del espacio del huerto y de otros recursos, teniendo en cuenta que la energía para el crecimiento y desarrollo de la planta proviene de la luz solar. La exposición a la luz se relaciona directamente con la calidad de la fruta, la formación de las yemas florales y con la longevidad y productividad de la madera frutal. El número de árboles por hectárea depende de la formación que se le dé a las plantas. El sistema de vaso abierto requiere espacios muy amplios y aproximadamente se están sembrando entre 120 y 420 plantas por hectárea. Siempre es importante conservar una distancia entre las hileras suficiente de 5, 6 o 7 metros entre las plantas para que les entre suficiente luz. Hay sistemas como este que estamos mirando de palmeta italiana que permiten tener unas 800 o 900 plantas por hectárea. Este sistema es mucho más eficiente y mucho más productivo porque recibe mucho más sol que los sistemas de vaso abierto. De hecho, un sistema como este, al tercer o cuarto año ya puede estar produciendo lo que un sistema de vaso abierto solamente alcanza a producir a partir del año octavo o noveno. Las prácticas de poda, raleo, cosecha, control de plagas y riego también son factores a considerar en el diseño del huerto. Por su estructura, algunos huertos son más factibles de manejar con escaleras, en cambio otros como este son posibles para ser diseñados con plantas bajas que facilitan la mecanización de algunas labores. Estas plantas están recién podadas y hay que tener en cuenta que la poda es un arte que es difícil de entender y difícil de manejar. La poda ha sido el elemento más destructivo de los cultivos de duraznos y de ciruelas y de manzanas en Colombia. Lo importante en el árbol es conservar una jerarquía del árbol y en esa jerarquía conservar el equilibrio que es indispensable, sin el cual no es posible tener una productividad elevada. Equilibrar el árbol es
tener unas ramas que son destinadas a la producción y otras ramas que son destinadas al soporte o a la estructura del árbol. Estos árboles que estamos observando están recién podados y están comenzando a florecer. La floración se va a extender aproximadamente durante los próximos 25 días y las primeras en brotar a veces son las flores que están más en el extremo de los árboles. Solamente se forman flores en los sitios donde el árbol recibe suficiente luminosidad. En los duraznos, las ramas que producen frutas no son permanentes, son ramas que solamente producen fruta en la segunda temporada posterior a su nacimiento. Después de esa temporada, una vez produzcan, deben ser eliminadas las ramas. Acá podemos ver una rama que fue podada porque produjo la temporada pasada y ya no se debe conservar. Y en la poda se conservó una yema de la base que va a formar un ramo de reemplazo que va a producir en la siguiente temporada. En esta temporada crece y en la siguiente va a formar flores. Este ramo que observamos acá tiene 2 temporadas. En la pasada nació como vegetativo y en la segunda produjo flores. Otra práctica cultural indispensable también es el raleo, que consiste en equilibrar la cantidad de vegetación con la cantidad de frutas que puede soportar el árbol. Si este no se hace a tiempo, sus frutos no van a crecer, teniendo en cuenta que las exigencias del mercado requieren de un durazno entre los 80 y 100 gramos la unidad. Acá estamos observando una plantación de duraznos que han pasado unos 25 días después de la plena floración. Todavía algunas flores se están abriendo, pero ya hay muchas flores que se han transformado en frutos. En los duraznos, la mayoría de las variedades de duraznos son autofértiles, o sea que no se requiere sino la misma variedad, el mismo árbol puede polinizar sus propias flores sin la intervención de otras variedades. A medida que va pasando la floración y van quedando las frutas formadas, se va observando en los ramos donde van quedando los frutos. Algunos ramos que son cortos, tienden a concentrar la formación de las flores en el extremo superior. Otras ramas que son más largas tienen la capacidad de formar flores y distribuirlas a lo largo del ramo. De hecho, estas ramas largas son las ramas más productivas del árbol porque pueden soportar 2 o 3 duraznos cada rama. Las ramas no se deben despuntar en la poda. Las ramas que se despuntan en la poda les sucede como esta que estamos observando acá, que por efecto de la poda en el extremo, solamente va a brotar el extremo del ramo y el resto del ramo va a quedar inhibido. Muy probablemente esto se va a demorar en brotar y muchas de esas flores van a ser abortadas porque las hormonas fueron atraídas hacia el extremo del ápice del ramo en detrimento del resto del ramo. Nótense que las ramas que producen frutas son ramas delgadas, son ramas que tienen el grosor de un lápiz o menos. Las ramas que son más largas, más anchas, esas ramas tienen otra finalidad y si se van a conservar para formar el árbol por un brazo, un ramo del cual van a nacer ramas productoras de fruta, se pueden conservar. De otra forma, las ramas deben ser eliminadas. Se pueden hacer 2 tipos de poda en duraznos y en cualquier caducifolio. Hay una poda que es suprimir el ramo, o sea, cortarlo desde su base, por ejemplo, cortarlo acá y eliminar totalmente la rama. Es la poda más útil y más necesaria que debe tener el durazno. Otra poda es la poda de los despuntes, pero esta poda es absolutamente perjudicial porque producen desequilibrio hormonal y un aborto de flores. Lo mejor, siempre que haya necesidad de hacerlo, es eliminar el ramo que no se vaya a conservar. Estamos observando unas plantas de duraznos que tienen aproximadamente 40 días después de que ha pasado la floración. Estos duraznos todavía les falta unos 20-25 días para estar listos para la cosecha. La formación de estas plantas es diferente al vaso abierto. Este sistema es un sistema parecido a la palmeta italiana,
donde se mantienen una serie de brazos, de ramas que son brazos, y de esos brazos nacen las ramas productoras de duraznos. Vemos la cantidad de ramitas nuevas que se han formado, que son las que van a producir la cosecha siguiente, y ramas córticas en esta variedad que producen duraznos. Estos duraznos son variedades de muy bajo requerimiento de frío, que no permiten mucho almacenamiento refrigerado, y la vida útil de estas frutas es aproximadamente de unos 6 o 7 días. La práctica cultural más importante que tienen que tenerse en los duraznos, que tiene que ejecutarse, es la poda. La poda, hay dos tipos de poda. La poda de invierno, que es cuando las plantas están dormidas, que han perdido la mayoría de las hojas, y la poda de verano. La poda de invierno es mucho más intensa, y la poda de verano se hace solamente para frenar el árbol o para permitir que le entre luz a determinados sectores del árbol. Esta poda de verano es súper importante porque a la vez que frena el árbol y promueve la floración en la siguiente temporada, también va a reducir la competencia entre los frutos y la vegetación. Todo el manejo sanitario del huerto hay que hacerlo de una forma preventiva. Lo que se hace básicamente es fumigar con alguna frecuencia que puede ser entre 10 y 15 días con fungicidas de amplio espectro, pero que no produzcan resistencia. Esos fungicidas van a proteger la mayoría de las enfermedades que son habituales en el durazno. A medida que los árboles van brotando, se pueden ir manifestando enfermedades que son más difíciles de manejar. En este caso es mejor aplicar fungicidas sistémicos, que son más poderosos, pero que tienen el inconveniente que el uso permanente y continuo producen resistencias en el árbol, y llega un momento en que ningún fungicida de esos va a servir para proteger ninguna enfermedad. La enfermedad más frecuente y más peligrosa que tiene el durazno, la fruta del durazno, es la monilinia. Esa se combate con una serie de fungicidas y se maneja, si se manejan de forma preventiva, la enfermedad va a tener poca incidencia. Fundamental en el manejo de enfermedades del durazno es mantener las plantas abiertas, así como están estas que estamos observando, para que les entre suficiente aire y luz. En la medida en que la planta esté bien abierta, en caso de lluvia, las plantas van a secar rápidamente, y la fruta, si no tiene una humedad muy alta y no le dura mucho tiempo, va a poder defenderse de las enfermedades. Si el árbol se mantiene muy cerrado y no permite la entrada de suficiente luz y de aire, la humedad va a ser tan elevada que producirá una multiplicación de estas enfermedades y, en casos extremos, ocasionar la pérdida total de la cosecha. Hay muchas plagas en el durazno. Acá en Colombia no hay tantas plagas como las hay en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas plagas de insectos están manejadas hoy en día con feromonas. Y a través de las feromonas se están haciendo un control biológico que ha sido muy eficiente. Acá en Colombia no existen esas feromonas, excepto para el control de la mosca del Mediterráneo. La plaga más terrible que están teniendo los duraznos en Colombia es la conchuela. Se pegan a los troncos de los árboles y comienzan a chupar la savia. En Choachí, Cundinamarca, han destruido el 90% de las plantaciones de duraznos. Todos estos manejos de plagas se hacen y se controlan en forma preventiva. De nuevo, el mejor control para controlar los árboles, las plagas, es fumigar los árboles cuando están en pelotos, sin hojas, con un aceite mineral al cual se le agrega un organofosforado. Los duraznos son unas plantas que son muy poco resistentes a la humedad en el suelo. El exceso de humedad habitualmente las termina destruyendo. En cambio, el manzano o el ciruelo son mucho más resistentes. Por eso es importantísimo, antes de sembrar los duraznos, hacer un buen sistema de drenajes para evitar que los árboles sean inundados en las raíces. Se puede subsolar el terreno con un tractor, o también se pueden hacer camellones más elevados que las hileras. Eso ayudaría mucho
a que la fruta, a que los árboles no acumulen demasiada humedad en el suelo. En el cultivo de duranos en Colombia no se pueden utilizar sino dos herbicidas, que son el glisofato y el paraquat. En Estados Unidos existen otra cantidad de herbicidas que pueden ser utilizados. Yo recomiendo muy especialmente que no utilicen herbicidas que no estén registrados en la Universidad de California o recomendados por las universidades de Estados Unidos, en donde tienen amplia experiencia en el cultivo del durazno. El utilizar herbicidas no recomendados o no utilizados en Estados Unidos, en Chile, en los duraznos, puede dar lugar a la destrucción total de la plantación de duraznos. La aplicación de los herbicidas debe estar sincronizada con la actividad fisiológica de la planta. Lo ideal es aplicarle el herbicida apenas pasa la floración, así se logra tener el huerto despejado de hierbas durante toda la temporada y los frutos pueden recibir más nutrientes provenientes del suelo que de otra forma serían consumidos por las malas hierbas. Sin embargo, no es recomendable aplicar herbicidas más de una vez en la temporada. Por eso se acude a los sistemas de cortar el pasto con un tractor o con guadaña. No se recomienda, bajo ningún concepto, trabajar con azadones o aperos que pueden destruir las raíces. Las plantas de duraznos requieren humedad en el suelo y acá en este huerto tenemos un sistema de riego por goteo que nos permite ofrecerle a la planta suficiente humedad a medida que lo necesita. Hay momentos en que el riego no es necesario, sobre todo después de lluvias, cuando la capacidad de campo llega a estar en el nivel más alto, entonces es necesario esperar a que el suelo drene para pensar de nuevo en restablecer un programa de riegos. Se deben regar las plantaciones de duraznos cuando la capacidad de campo del suelo está alrededor del 20%. Más elevado de eso, hay un exceso de agua que puede perjudicar el crecimiento de la planta. Recuérdese que a más humedad del suelo, más crecimiento vegetativo y menos crecimiento de la fruta. Una de las técnicas para comenzar a cosechar la fruta es determinar el color de la fruta, y el color verde de la fruta debe ir desapareciendo y transformándose en color amarillo. La fruta debe cosecharse adecuadamente firme. El durazno en ningún caso se puede cosechar maduro porque le limitaría mucho su vida de post cosecha. Otra técnica es determinar cuántos días han pasado desde la floración hasta la cosecha. Hay variedades que uno sabe que a los 70 días ya comienza a estar listo el durazno para cosecharse. Ninguna planta de duraznos puede ser cosechada en una sola pasada. Hay que hacer varias pasadas, 2 o 3 pasadas en las próximas 2 o 3 semanas, ya que los duraznos acá en el trópico van madurando escalonadamente. Así, las primeras flores en abril van a madurar mucho más adelantadamente que las últimas flores en abril. La cosecha de los frutos es la fase final del ciclo productivo, y las condiciones en las que se realice determinará su comercialización y las posibilidades de conservación que puedan tener. La cosecha del duraznero es 100% manual y consiste en recoger los frutos desde el árbol e irlos almacenando en canastillas, sin golpearlo y movilizándolos, porque el maltrato entre los durazneros acelera la producción del etileno y el etileno acelera la maduración de la fruta. Una fruta golpeada dura el 20% del tiempo que dura una fruta en buen estado. Una vez cosechado, hay que seleccionarlo y despacharlo prontamente al mercado. Además, es muy importante darle un golpe de frío bajándole la temperatura a 0 grados lo más pronto posible. Esto incrementa la vida útil de la fruta. El durazno que se cosecha en este huerto es transportado en la misma noche en que se cosecha a Bogotá, donde se almacena en un cuarto frío. Y de ahí se va distribuyendo a los supermercados de la ciudad a medida que los pedidos se van colocando. Normalmente nuestros duraznos tienen una vida útil entre 5 y 10 días en el cuarto frío. Sin embargo, cuando la
temperaturas son muy altas en la época de cosecha, el durazno se madura más aceleradamente y la vida útil se reduce. A la gente le encanta el durazno que tiene un tamaño de por encima de 80 gramos y les gustan los duraznos de piel roja. Inicialmente el durazno la gente la compra por el aspecto exterior, pero el buen consumidor de durazno a la larga va a comenzar a reconocer las calidades internas de la fruta, que son las que se van a imponer a la larga. Un consumidor tipo gourmet especializado, que tenga buen gusto por las cosas de calidad, por las frutas de calidad, va a preferir un durazno de buen sabor y buena jugosidad a un durazno de muy buena presentación externa, que es lo que nos presentan en el mercado los duraznos importados. Dependiendo del punto de madurez en que se coseche la fruta, así va a ser la vida de post cosecha del durazno. Sin embargo, los duraznos que se cosechan en verdes antes de su punto óptimo de maduración tienen el problema de que se deshidratan y no evolucionan adecuadamente sus características organolépticas. Por lo tanto, van a ser duraznos que van a tener más contenido de almidones, van a ser menos dulces y posiblemente van a ser mucho más ácidos. En Colombia hay actualmente sembradas alrededor de 1000 hectáreas de duraznos y la tendencia es a incrementar la cantidad de cultivos de duraznos. La fruta nacional está comenzando a posicionarse en el mercado. La fruta nacional tiene mejores características para consumirse que la fruta importada. La fruta que se importa no la recogen en su punto óptimo de madurez, ya que se requiere que la fruta esté en un estado más inmaduro para que pueda soportar el largo transporte y las condiciones de mercadeo que exigen que la fruta sea más duradera. En una región como acá, en Villa de Leyva, se puede producir duraznos todo el año, pero son variedades diferentes y esto permite en ciertos momentos del año de recibir precios muy favorables por la producción de la fruta y otras épocas que habrá que bajar el precio para poder competir con la fruta importada. La capacidad de Colombia de sustituir las importaciones dependerá de las regiones en donde se siembre el durazno. Si todas las regiones se producen al mismo tiempo, se va a producir un colapso en el mercado y el negocio no va a ser rentable. Hay que buscar un sitio que tenga una época diferente de invierno para que pueda tener una cosecha en un punto de mercado que no tenga tanta competencia.